la bienvenida a la maestra Ana María Cárdenas Vargas. Maestra. Hola, ¿qué tal? La maestra Ana es profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán con 18 años de antigüedad. Es diseñadora gráfica egresada de la FES Zacatlán, maestra en Ciencias de la Educación por la ULA Campus Norte, directora de nuevos proyectos del Centro Cultural Romo Negro. Lleva 10 años colaborando en la difusión del arte y la cultura en los municipios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla. Se ha especializado en los últimos años en la gestión de la cultura. En otras áreas de desarrollo profesional cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de envase, embalaje y material POP. Ha trabajado para marcas como Chocolates Turín, Comex, Ford Company, Universal, Unilever, entre otras, generando estrategias POP, merchandising e ingeniería del envase, tanto para productos de distribución nacional como internacional. Cuenta con certificados en esta área de desarrollo profesional, tanto por el IMPEE, Canacintra, CRISA y Hilderberg. Bienvenida sea usted, maestra Ana Cárdenas. Muchísimas gracias. Un honor participar en el posgrado en Artes y Diseño. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me hacen saber si se ve óptima. Y bueno, agradecer nuevamente a la doctora Leilani Medina y al posgrado en Artes y Diseño de la FES Zacatlán por apoyar este espacio donde se pretende reflexionar sobre las nuevas dimensiones que se han incorporado en la construcción de imágenes a través de la fotografía, adhiriendo una visión más amplia y dialéctica de esta disciplina. Resulta importante resaltar que este seminario es un espacio abierto y plural, que responde a los diversos intereses y visiones que cada uno de los integrantes e invitados al posgrado aporta desde su visión académica y profesional. Una de las líneas de investigación que se pretende consolidar dentro de este seminario es precisamente la narrativa fotográfica, y que hoy nos sirve de pretexto para reunirnos y reflexionar en torno a ella. En esta intervención de apertura, pretendo sentar algunas de las bases y motivos que nos han llevado a explorar la narrativa fotográfica como una línea de investigación que esperamos consolidar a lo largo de nuestros procesos de investigación y diálogo. Acompaño esta participación con la incorporación a la presentación de PowerPoint de fotografías tomadas por mis alumnos de la asignatura de iniciación a la fotografía en colaboración con mi adjunta Daniela Herrera durante la marcha del 8 de marzo, ya que considero resulta sumamente ilustrativas de la narratividad fotográfica, particularmente en la fotografía documental. El objetivo de presentar este ejercicio es dimensionar la narrativa desde un conocimiento básico de los alumnos de licenciatura para llevarlos a procesos más complejos que se abordan en el posgrado. Es decir, ellos empiezan trabajando la narrativa desde la profundidad de campo, la composición, las funciones de su cámara, y en el posgrado pretendemos llevar estas narrativas a lo ontológico, a lo antropológico, a lo sociológico de la fotografía. Y finalmente, pues se configura una narrativa colectiva que pues refuerza un poco lo que se pretende mostrar en esta primera sesión. Bien dice Gabriela Raposo que la imagen puede expresarse en diversas narrativas, tales como el relato oral o la representación material del recuerdo. Particularmente se enfatiza en el rol de la fotografía como vehículo y expresión de memorialización. Entonces, nos puede resultar fácil ubicar la relación existente entre la memoria, el relato y la fotografía. El acto de fijar en la memoria y el de traer a la memoria, por un lado, suponen la existencia de una imagen, en este caso mental, sobre la que recae un significado, descripciones e interpretaciones. Por otro lado, el acto de celebrar para recordar, es decir, conmemorar, conlleva la mediación de una imagen. Se trata de representaciones o imágenes materiales
de aquello que se conmemora y significa. En el caso de la fotografía, y particularmente en el caso de la fotografía documental, estas tendrán la potencia de un relato, como imágenes que se constituyen en íconos de la memoria. En la mayoría de los casos, la validación de la narrativa de la imagen fotográfica procede de las narrativas orales en un afán evocativo. La relación entre individuos y las imágenes siempre ha resultado íntima y compleja, ya que es una manera de testimoniar la realidad y situarnos como sujetos históricos. Ese gusto por formar parte de lo que se relata. No es novedoso el principio de trascendencia de los seres humanos, dejar huella, nuestra imagen en nuestro tiempo. El quiénes somos, a través de las imágenes, nos lleva a relatos tanto individuales como colectivos. Para Buber, este relato a través de las imágenes sería posible gracias a dos propiedades. Por un lado, está la propiedad informativa y comunicativa, que surge desde lo que el lenguaje describe, denominada indexicalidad. Por otro lado, está su capacidad de construir la realidad sobre la cual informa, denominada reflexividad. Entonces, por un lado, tenemos una imagen fotográfica que comunica algo que podría ser corroborado de manera oral, y por otra, la imagen como una recreación o reproducción de la realidad que es interpretada y significada. Las dos propiedades pueden estar presentes en la imagen fotográfica, pero dependemos de la experiencia del espectador, del lector de imágenes, dotando esa fotografía de una cualidad subjetiva a través del relato, de su narrativa como una función emotiva y expresiva a la vez. Entonces, la fotografía a partir de la narrativa se puede considerar un acto de conmemoración. Para Santa Marina y Marinas, la producción del relato y nosotros, situando este relato dentro de la imagen fotográfica, posee un carácter dialéctico, por cuanto las historias construidas por un sujeto forman a la vez parte de la historia del sistema social, donde se inserta. Así las historias se replican en el sistema, en la medida en que el discurso puede circular en la memoria de los sujetos y de los grupos. Para Narváez, la narración surge como una comunicación temporalizada, como expresión de un imaginario socialmente en ejercicio, por ello es verdad situada, nunca verdad absoluta. Aunque la mayoría de los autores y principios se orientan a la narrativa desde lo oral y lo textual, coinciden en la presencia primero de imágenes, en un principio mentales, como un sistema de reforzamiento de los relatos y en algunos casos con imágenes físicas como evidencia y materialización de los mismos. Es pues el caso de la fotografía que se adhiere al discurso relatado y cómo puede ser reconstruido e incorporado a otros relatos como cartas personales, diarios, espacios y la plástica. El dónde y el cómo se encuentra la imagen la plantea en un contexto de validación, tanto en lo individual como en lo colectivo, dotándola de objetividad y subjetividad según el caso. Cuyelac aborda las problemáticas relacionadas con este punto, la relación objetividad-subjetividad, destacando la objetividad dentro de los objetos socioestructurales y la subjetividad en los objetos sociosimbólicos, constituyendo ambas dimensiones de la realidad representadas en un mismo producto, en este caso, una imagen fotográfica. Entonces, la fotografía es el redescubrimiento que fluctúa entre una reconstrucción aparente objetiva de una realidad y de aquello que se ha vivido. Finalmente, y en relación a la interpretación, acercándonos al componente subjetivo del relato. Esta construcción se remite, sin embargo, a una imagen presente en la memoria. En este caso, una imagen mental que ha sido capturada y significada, y que se recrea toda vez que esa imagen es rescatada y descrita, interpretada en cada nueva narración. ¿Y cómo se conforman estas nuevas narraciones? A través de los ojos de cada individuo que es capaz de capturar mental o materialmente esa imagen. Esta imagen vinculada a un hecho o a un acontecimiento ya significado se remite a un tiempo y espacio específicos, lo que sería el contexto en el cual se desarrolla la experiencia, pero que se resignifica cada vez que se trae a la memoria. En este punto de nuestra reflexión,
podemos referenciar a la noción de imagen en dos planos. Primeramente, esta se concibe en un plano mental, el recuerdo como forjador de la memoria y, por tanto, su participación en los relatos de los individuos, como consecuencia de imágenes memorizadas, interpretadas, descritas, para luego materializarse o remitirse al objeto como una representación visual. En un segundo momento, hablar de la imagen en términos de materialidad o discurso material, que puede cimentarse como una construcción cultural y su validación. En esta segunda visión, ubicamos a las fotografías como portadoras y reforzadoras de identidades grupales, representaciones materiales de narrativas que pretenden comunicar cosas, significar y cimentar discursos. Si bien Reguillo nos dice que los procesos de identidad colectiva incluyen la producción y reproducción del tiempo, presente, pasado, utilizando como materia prima las imágenes que grupos humanos inventan, conservan, renuevan y difunden. Los contenidos de las imágenes se convierten en una reproducción ideologizada y en algunos casos codificada, como expresión de comunicación de un grupo determinado. La fotografía se vuelve entonces la expresión discursiva de un identitario común. Crea materialidades, se identifica elementos culturales comunes en las formas y expresiones de comunicar y transmitir aquello que se quiere decir en los discursos. La imagen fotográfica se posiciona como una identidad, como una intensidad propia, creadora de realidades, cuya mera enumeración muestra su amplitud y trascendencia estética, histórica, cultural, psicológica y en algunos casos mercantil. Se convierte en una creadora y contadora de contenidos, propiedad reflexica, tanto como portadora y agente de comunicación, propiedad indéxica, es decir, descripción, representación e interpretación del mensaje, relatos que comunican. La fotografía, entonces, tiende a potenciar de mejor manera una conexión con la realidad que reseña, la imagen apelando a la parte más interna y afectiva. Si a partir de estas narrativas la fotografía se torna íntima y genera efectos, podríamos correr el riesgo de una interpretación equívoca de la intencionalidad para la cual fue producida. Entonces, si la imagen potencia su cualidad comunicadora, es necesario aprisionarla en su contexto cultural de producción y de interpretación, en especial si ella es herramienta de grupos e identidades locales, donde los contenidos y formas muchas veces han sido proyectados para un grupo específico de la población. Esa fotografía nos lleva hacia la realidad vivida, logrando una interacción entre lo que se observa en la imagen y la significa, acompañando de un proceso de materialización. Esta imagen se aprende, se digiere y finalmente se apropia, tornándose en parte de una realidad manifiesta. Durante este proceso, las imágenes y las narrativas que reproducen se inteligen llevándolas al dominio intelectual, a una percepción crítica de la narrativa por parte de los individuos. Entonces, podemos afirmar que las fotografías pueden resultar en muchos casos incluso más argumentativas que el propio discurso textual. En este sentido, sobre lo captado por la fotografía, suele no haber cuestionamiento, ya que la representación material, fotografía, es producto de lo recogido por la lente desde la realidad, motivo por el cual lo que está en la fotografía no es una interpretación. La interpretación ocurre en un momento posterior sobre la representación fotográfica. Bachén se vuelca sobre este fenómeno de la imagen fotográfica. Aunque la realidad haya sido transcrita, manipulada o procesada, la fotografía no pone en duda la existencia de la realidad. De hecho, es todo lo contrario. La credibilidad de la fotografía siempre ha descansado en el carácter único de su relación inicial con el mundo, que pone en imágenes una relación que se considera fundamental para que opere como un sistema de interpretación. La fotografía se considera como el elemento probatorio de los hechos y contenidos que ella aporta. Se construye a partir de quien la produjo, con qué fines, bajo qué contextos y bajo qué lentes éstas interpretan.
generando procesos de apropiación y significación. Surge entonces como un producto y documento de estudio, incorporando nuevos discursos. Para finalizar, otro punto que se pretende aportar respecto a la narrativa fotográfica es la concepción de la imagen fotográfica como monumento, que tiende a materializarse en la fotografía documental. Rosler reconoce dos momentos de la fotografía documental. Uno inmediato, donde la imagen fotográfica se valida como testimonio, y otro que se denomina estético-histórico. El mayor problema en relación a la fotografía parecería ser el contenido que se extrae de ella, ya que la realidad que éstas retratan puede haber sido manipulada para provocar otras interpretaciones, poniendo en entredicho su credibilidad, cuando son manipuladas por entidades de poder como el Estado, la prensa o los medios. Podemos concluir que la narrativa fotográfica está relacionada con el tema de la memoria y los procesos de la fotografía asociada con los procesos de memorialización. La fotografía, más que una encarnación de la memoria, sería una herramienta para la lucha por las memorias. Y considero muy importante trabajar en la narrativa fotográfica desde los ojos del posgrado, porque nos brinda el espacio para reflexionar no solamente en la fotografía documental como el mayor representante de la narrativa fotográfica, sino cómo esta narrativa puede migrar a otros géneros. Hasta las imágenes publicitarias cuentan con un discurso que nos va relatando ciertas historias. Y particularmente usé estas fotografías de mis alumnos respecto a la marcha del 8 de marzo, porque en Latinoamérica la fotografía ha sido un gran elemento discursor. Si rememoramos, hablando de la memoria y de los monumentos, la fotografía que se ha recuperado, por ejemplo, de los movimientos sociales en Latinoamérica o de los movimientos estudiantiles, estas imágenes se han vuelto monumentos a esos episodios históricos. Y lo que vamos viendo es que las narrativas se van volviendo cada vez más complejas, porque se ven insertas en ciertos entornos, en ciertos contextos que las resignifican. Si uno piensa, por ejemplo, en las fotos de los normalistas que están frente a la embajada americana, es esa serie, pues, ¿cómo decirle? Ese stock de fotografías, de retratos, realmente son un monumento a la memoria. Y finalmente, cuando vemos estas fotografías y las empezamos a interpretar y nos las empezamos a apropiar desde nuestras propias historias, se empiezan a resignificar o se empiezan a ampliar los significados y los relatos que surgen a partir de ellas. Entonces podemos asumir que la narrativa fotográfica es origen, pero también es destino. Es decir, alguien la va a originar y desde sus ojos, su lente, su narrativa, nos va a contar un relato. Y nosotros estamos como en esta posición de terminar esos relatos y darle a veces hasta como finales alternativos. El que exista un seminario de fotografía, de reflexión y de investigación fotográfica aquí, tiene una gran razón de ser, porque tenemos muchas materias de fotografía que generalmente las orientamos a un ámbito comercial o las dejamos en la base de lo que es la producción fotográfica. Y considero que este seminario y que se encuentra en el posgrado de Artes y Diseño abre la oportunidad de llevarla a mares, a aguas más profundas, como ver cómo se articula con aspectos sociológicos, antropológicos, culturales y hasta filosóficos que se pueden abordar en torno a la fotografía, más allá que como una herramienta o una técnica, como una disciplina. Es muy relevante lo que está mencionando la maestra Cárdenas con relación a la reflexión de la fotografía. En general, cuando nosotros iniciamos en la licenciatura, podemos em, visualizar a la fotografía como un aspecto técnico, como una herramienta más, que sí lo es. O sea, creo que la parte que es una verdad es que sí es una herramienta para el diseñador gráfico, pero no es la única forma como nosotros tendríamos para nosotros comunicar, para nosotros decir las cosas. Al principio se vuelve una herramienta más.
Sin embargo, conforme vamos profundizando en nuestros niveles superiores, nos damos cuenta de que algo que nos hace reflexionar, que nos da un discurso, que nos da herramientas para ampliar nuestra forma de investigar y nuestra forma también de sentir. Son herramientas que nos son útiles no solamente para nosotros, para producir, sino para generar también conocimiento. Vamos a ceder la palabra a los participantes por si tuviesen alguna pregunta. Sí, si me permite hacer una acotación, doctora. En mi intervención reflexiono mucho sobre el tema de nuestras compañeras que nos acompañan hoy como ponentes, ya que van a abordar la fotografía desde estas narrativas de la memoria, del monumento, la imagen como monumento, y también atraen nuevas perspectivas como es lo ontológico de la fotografía, el análisis de obra previa hecha o ejecutada por otros autores, y esto nos lleva a salirnos de un área de confort, porque generalmente lo que hacemos es cuando tocamos estos temas, analizar la obra de gente que haya sido muy destacada en esta disciplina. Si decimos, bueno, la narrativa de Sebastián Salgado, ¿no? Cuando documenta el éxodo y las erradicaciones étnicas en África, pero también habla del medio ambiente, podemos ubicar la unicidad de la narrativa fotográfica cuando esos discursos y esas unidades comunicativas que se plasman en la fotografía solo le pertenecen a esas imágenes. Si hablamos, por ejemplo, de todo lo que fue la obra de Mariana Jampolsky o de Graciela Iturbide, que tratan de, pues, evidenciar toda esta cuestión del indigenismo en México, pues ya es algo que está muy hecho, ¿no? Pero yo creo que aquí nos da un punto donde nos reta a empezar a nosotros a producir imágenes dotadas de esta narrativa que en algún momento se puedan convertir en referentes de la memoria o de monumentos a esos hechos que han acontecido. Y también nos ayuda a crecer la visión que tenemos de la fotografía como disciplina. Si uno se va a la literatura y busca la fotografía como disciplina, suele posicionarla en el ámbito de lo artístico. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos usar a la fotografía para transmitir mensajes más profundos que nos lleven a la colectividad, al principio del sujeto histórico, donde esas imágenes nos representan como individuos porque nosotros pertenecemos a ese momento, a ese lugar, a esa circunstancia? Y yo creo que el que sea esta primera edición con esta temática nos da la posibilidad de aperturar muchas líneas de investigación, tantas como haya iniciativas y tantas como haya visiones de los participantes del posgrado. Me cautiva mucho esta idea en la que la fotografía va a representarnos como sociedad en el tiempo, ¿no? Cómo es que nosotros pensamos en el momento revolucionario muy a partir de las imágenes que quedaron plasmadas y tenemos esta visión muy sesgada, ¿no? Finalmente la gente se da poco a la tarea de leer los documentos revolucionarios, ¿no? Aunque están muy a la mano, nadie ha leído los planes a conciencia o en general no es cotidiano. Sin embargo, ¿cuál es nuestro referente histórico? Pues la imagen fotográfica. Y asimismo el referente histórico de lo que ha ocurrido en los sismos, que fue documental, 100%, nada más lo podemos pensar, imaginar a partir de pues, de estos testimonios que son las imágenes fotográficas, ¿no? Me llama también la atención de pronto pensar en ciertas fotógrafas han transmitido su sentir a través del tiempo y eso le da al mundo una imagen de cómo es México, cómo era, ¿no? El imaginario de cómo es el visitante, viene buscando ese México que veía en las fotos antiguas, porque las fotos pues fueron más allá de las fronteras. Cuando llegan y ven un México más moderno, se sorprenden porque no es lo que esperaban, no es lo que conocen a partir de la imagen. Pero no solamente lo que nuestros alumnos pueden hacer desde el punto de vista de transmitir, sino también lo que pueden ellos hacer desde el punto de vista de interpretar. ¿Por qué se captaron estas imágenes? ¿Por qué nosotros entendemos así ciertos lugares?
¿Por qué imaginamos como que todo París es la Torre Eiffel y por qué todo México es el centro histórico o Cancún? De alguna manera, reflexionar sobre lo que la imagen fotográfica significa nos deja como colectivo también un aspecto de investigación, un proceso en el que se puede saber un poco más, averiguar un poco más. Vamos a continuar abriendo los micrófonos a las participantes. Si quisieran reflexionar sobre este tópico. eh, Tenemos dos comentarios en nuestra página de Facebook, por si quieren unirse, los vamos a estar respondiendo. Uno es de la doctora Norma Mayen, dice, gracias por la maravillosa reflexión. Y el otro es de Andrea Roldán, que dice, gracias por tan buena charla. Muchas gracias. Y bueno, también enfatizar que uno de los objetivos que siempre se han platicado con la doctora Leilani es esta relación licenciatura-posgrado, donde podemos llevar a los chicos desde una formación inicial hasta procesos críticos, particularmente en la construcción de la imagen y de la construcción de la imagen a partir de la fotografía. Yo sí quisiera dejar, aprovechando que está la maestra Andrea y la doctora Norma en línea, pues em, sí destacar que la formación que se les da a los chicos de licenciatura en cuestión de fotografía es muy vasta, porque tienen una preparación muy particular, muy específica en cuestión de los aspectos teórico-compositivos de la fotografía. Y es tan buena, está tan consolidado este conocimiento que las fotos que se presentan a lo largo de mi participación son a 2 semanas de que empezaron a usar su equipo fotográfico. Entonces podríamos decir que el conocimiento técnico compositivo era mínimo, pero lo que lograron a nivel argumentativo y narrativo fue mucho más alto en cuestión al dominio técnico que tenían de la fotografía. Y después se estableció un proceso curatorial de la imagen, donde hablamos de por qué habían seleccionado esa imagen para que los representara y cómo se podía construir una narrativa de manera colectiva. Y eso se hizo con estudiantes de 4º semestre. Si empezamos a fomentar en ellos esta visión investigativa y este pensamiento crítico y deconstructivo de lo que están aprendiendo, estamos abriendo las posibilidades de que ellos lleguen después a un posgrado con una visión tan amplia que les permita generar tantas líneas de investigación como ellos pretendan y que aparte sean líneas de investigación sólidas. No es aleatorio ni es casual que la doctora Leilani y una servidora como coordinadora del seminario hayamos escogido este tema para iniciar el seminario. Creemos que es una forma dócil, pero a la vez compleja, de involucrarnos en procesos que son más complejos respecto a la conformación y construcción de imágenes a través de la fotografía y que nos pueden llevar a conformación de ya producción a un nivel personal, de obra, de conceptos propios que pueden enriquecer mucho a nuestra institución. Sí, yo quisiera complementar esta parte institucional en donde tenemos una herencia de fotografía casual, tenemos una herencia de la fotografía que se va dando en el día a día, que nos acompaña con la sociedad. En un principio todos sabemos que solo era fotógrafo el que podía tener una cámara fotográfica, ¿no? No se podía llamar fotógrafo a cualquiera, si no tenías el equipo, no podía hacerlo. Hoy en día que se dispone de la herramienta, el fotógrafo no se queda en el que tiene la herramienta de la cámara fotográfica, sino se queda en aquella persona que tiene la capacidad de ver un poquito más allá a través del lente. ¿Cómo ha evolucionado en la parte sociológica la fotografía para hacer distingos entre aquella fotografía que nunca trascenderá a una fotografía estudiada, reflexiva, pensada, que trascenderá, que será algo más allá de lo que simplemente se ve? Y esta reflexión obedece a la evolución misma de este seminario de la imagen fotográfica.
El seminario se inició ya hace algún tiempo con este proceso de la foto que documenta casi cualquier cosa. Y hoy en día estamos dando este nuevo paso para nuevas investigaciones, nuevas charlas, nuevas reflexiones orientados a esta eh, sociología de la imagen, a la narrativa fotográfica. ¿Cómo es que de pronto no es igual el fotógrafo que solo tenía una cámara fotográfica con relación a quien ha estudiado, a quien ha hecho un ojo fotográfico, al que puede tener la concepción de la imagen y el que puede construir una imagen fotográfica, que eso todavía es más complejo, ya no es aquello que se atraviesa ante mis ojos, sino es aquello que yo estoy generando, estoy creando y le estoy dando un sentido para ser capturado. Las capturas fotográficas van a cambiar sin duda nuestra forma de pensar. Las herramientas digitales nos están llenando de nuevas reflexiones contra lo que es y poniendo en duda lo que no es, ¿no? Con relación a la inteligencia artificial. Estamos en un punto de quiebre. Yo creo que reflexionar sobre lo que debemos de documentar y darle ese toque de documento es relevante en este momento más que en otros con relación a aquello que es creado, con aquello que no ha sucedido, ¿no? Nos pone en un punto en el que debemos de asumir que la inteligencia artificial ya está aquí y se está insertando en nuestras sociedades y cómo esta inteligencia artificial nos va a ayudar como diseñadores, como fotógrafos y cómo es que esta inteligencia artificial se alimenta de lo que cada uno de nosotros está produciendo. Si no hubiese fotografías sobre las que el algoritmo puede construir una imagen nueva, entonces el algoritmo no tiene el recurso para trabajar. Los fotógrafos son necesarios para que la inteligencia artificial y las nuevas imágenes digitales puedan ocurrir. Sin lo que ustedes capturan de la realidad, no hay nada que se pueda codificar. Necesitamos más que nunca buenas imágenes. Entonces les dejamos un espacio más para que ustedes piensen sobre hacia dónde vamos en este oficio y hasta dónde podemos llegar.